cuando yo entré a ver a mi hijo estaba vomitando sangre por toneladas, eso eran baldados de sangre. Dije, no, pero ¿qué fue lo que pasó? Me tocaba vestirme con la camiseta especial, con color diferente, para que me identificaran que ese muchacho no lo podían tocar, ese niño no. Con él teníamos que ponerle un casco, en esa época inventar cómo hacerle un casquito pues para protegerle la cabeza. Yo a mi hijo lo cogía de los brazos y lo levantaba pues para hacerle un ejercicio, para alzarlo simplemente, y ya el otro día amanecía con los bracitos negros. Yo como paciente hemofílico te doy que no se desfíjate lo que le diga la gente, ¿sí? Porque para eso hay un medicamento. Siempre y cuando uno tenga uno puede tener una vida sana. Y le dije, doctor, o sea, hace 16 años, hace 14 años, que esto es que no llegaba a los 16 años, mira, aquí estoy y vivo. El caso de Kevin Acosta, el niño que murió luego de caerse de una bicicleta, o más bien que murió esperando un medicamento para tratar la hemofilia, puso ese tema sobre la mesa, puso a hablar a Colombia de esa enfermedad que para los que la padecen no es nada silenciosa, pero que para muchos en Colombia puede ser muy silenciosa. Por eso nos acompaña hoy en Relatos al Límite con Felipe García Ruth Segura y su hijo, Hans Segura. Bienvenidos y cuéntenos qué es la hemofilia. Bueno, ¿qué es la hemofilia? La hemofilia es una deficiencia de factor en la sangre. Hay muchas deficiencias. En nuestra familia tenemos la deficiencia del factor 9. Esa enfermedad, la hemofilia, la ha acompañado a usted desde que era muy pequeña. No a usted como paciente de la hemofilia, sino a su familia. Su padre, me lo contaba fuera de micrófonos, murió de hemofilia y allí empezaron esas primeras pistas de lo que se venía para ustedes. Cuéntenos un poco sobre eso, sobre la muerte de su padre. Bueno, yo empecé a descubrir cómo murió mi padre cuando mi hijo tenía 2 años de nacido y también tuvo el primer sangrado. Entonces fue cuando ya nos empezamos a investigar por qué había muerto mi padre. Mi padre lo golpearon en la cabeza, él fue atendido en un hospital y cuando se dieron cuenta, pues él ya tenía un sangrado interno. Sangrado que no pudieron controlar justamente porque la hemofilia produce eso en el cuerpo. ¿Qué pasó ese día que usted se dio cuenta que Hans tenía hemofilia? ¿Cómo se dio cuenta usted? ¿Por qué? Bueno, nosotros el día que Hans se golpeó, tenía 2 añitos, él se golpeó en el labio, dentro del labio, tuvo una caída y todo el día sangró y bueno, ya nosotros le dimos helados para que comiera porque pues decían que el frío ayudaba a trancar el sangrado. Ya cuando nos fuimos a dormir a las 9 de la noche, llegó la 1 de la mañana, el niño se levantó tosiendo, eh, prendimos la luz y lo primero que vimos fue que el niño estaba bañadito en sangre desde la cabeza hasta los pies. Tenía 2 añitos. No sabíamos qué estaba pasando, corrimos para el hospital más cercano, lo llevamos allí a urgencias, él llegó a urgencias, lo entraron a cuidados intensivos porque había perdido muchísima sangre. Allí tampoco sabían qué estaba pasando con él en esta época, hace 38 años. Justamente usted me menciona esos 38 años, dos más con la edad que tenía Hans en ese momento, en este momento tiene 40. Hubo una parte de la historia de la vida de ustedes en la que un médico le dijo que Hans no iba a pasar de los 16 años. ¿Cómo fue para usted como mamá, con un hijo tan pequeño como él y con esa enfermedad tan delicada, recibir una noticia de ese tipo? Bueno, sí. Ahí en el primer episodio que él recibió con sangrados, nos mandaron para la clínica Colsuicidio. Allí le hicieron un poconón de exámenes que también se los hicieron en el hospital militar, que eran especialistas, solo allí los hacían. Y allí fue donde descubrieron que mi hijo era hemofílico, que le faltaba el factor 9. El doctor Lobito Guerrero siempre nos habló, nos dijo que eran chicos que iban a sufrir mucho y que a los 16 años con su desarrollo ellos se les estiraban los músculos, entonces tenían muchos sangrados internos y pues lo más difícil era que él no pasara a los 16 años. Eso fue cuando Hans tenía 2. Eso fue cuando Han tenía 2 años, claro. Para mí fue como mamá, pues aquí estoy representando una de las mamás de la hemofilia.
y para mí fue difícil porque pues nosotros no entendíamos qué estaba pasando con él. De ahí para acá pues empezamos a tener más cuidado con él, no lo dejábamos salir a jugar, no lo dejábamos salir a saltar, no le dejábamos hacer muchas cosas porque en esa época la información era muy poquita, no recibíamos mucha información de cómo se trataba un niño con hemofilia. Y justamente por ese desconocimiento muchas personas incurren en errores que pueden ser mortales para sus hijos. Y ahora le pregunto a Hans, ¿cómo fue su infancia? ¿Cómo fue vivir esa niñez con esa hemofilia? De esas trabas que les ponía o que le ponía su mamá para no jugar, para no saltar. Pues para mí fue muy duro porque pues sinceramente toda mi niñez fue muy restringido con amigos en el colegio. Me tocaba vestirme con la camiseta especial, con color diferente para que me identificaran que ese muchacho no lo podían tocar, ese niño no era muy restringido para mí. Sí. Hubo un episodio que recuerda mucho lo que le pasó a Kevin Acosta y es un episodio que usted me contaba también en una bicicleta con Hans. ¿Qué pasó ese día? Han tenía 12 años y iba con un amigo en la bicicleta y pues el amigo frenó y Hans al bajarse se mordió el labio de adentro. Y eso fue como a las 11 de la mañana. Yo llegué acá a la casa a las 2 de la tarde cuando me informaron que Hans se había golpeado. Dije, ¿pero por qué? ¿Cómo fue? Entonces cuando yo entré a ver a mi hijo estaba vomitando sangre por toneladas, eso eran baldados de sangre. Dije, no, pero ¿qué fue lo que pasó? Entonces, pues inmediatamente pues nos fuimos para urgencias con él. A él lo atendían en la clínica con subsidio. Allí llegamos, ya estaba totalmente pues desangrado, con una anemia terrible. Entró a cuidados intensivos otra vez, le hicieron transfusiones, porque en esa época pues a mi hijo desde los 2 años hasta los 14 años le hicieron transfusión de sangre, no se usaba el factor, no lo había aquí en Colombia, entonces a él le ponían plaquetas o le hacían transfusión. Y ahí pues descubrió el doctor que era una cosita de medio centímetro que se había cortado adentro, pero pues eso le ocasionó un mes de hospitalización. Usted menciona algo muy importante y es el factor que en la época no existía y que ahora pues es muy escaso en Colombia. Incluso eso fue lo que, si no estoy mal, le faltó a Kevin Acosta para eh, permanecer con vida. Cuéntenos un poco sobre ese factor. ¿Qué es ese factor? El factor es el medicamento que hace que los chicos de hoy en día tengan una vida normal, que puedan moverse y hacer una vida normal. Si ellos se golpean, si tienen el factor, pues es el coagulante que les hace falta a una persona normal. Para estar el 100% con buena coagulación, ellos tienen que tener ese factor. Mi hijo es un paciente con hemofilia B leve, él siempre ha sido a demanda. Entonces, ¿qué significa demanda? Demanda es cuando él tiene un sangrado interno o cuando tiene un golpe o cuando tiene una cirugía. De por sí los pacientes con hemofilia siempre el estarse sentados tanto tiempo, por ejemplo, él estaba en el colegio sentado en esas sillas que eran de palo en esa época, pues no sé cómo es ahora, pero siempre fue de madera. Él era inquieto, se levantaba, se paraba. ¿Por qué? Porque se le dormían las piernas, se le dormían las articulaciones y cuando esto sucede, es porque ellos tienen sangrados internos. Entonces, en este caso había que llevarlo al médico y había que hospitalizarlo. Eh, Hans, vuelvo a usted para preguntarle, con el mayor de los respetos, ¿cómo es vivir con hemofilia? ¿Cómo es ese día a día suyo? Y más que tiene que estar acompañado todo el tiempo de su mamá o prácticamente todo el tiempo de su vida, tenía que estar acompañado. Me mencionaba usted que fue muy complicado el colegio. ¿Cómo es vivir con esa enfermedad? Pues un poco duro porque todo el momento le tocó no estar acompañado, restringir algunas cosas, ¿sí? Digamos, saber manejar la bicicleta, saber cosas que uno pues no conoce la hemofilia, hasta que la conoce uno bien, pues ya uno sabe comprender a dónde puede uno llevar cada ritmo de cada cosita. ¿De qué se abstiene, por ejemplo, Hans, en un día normal? Pues del peligro de la calle, porque pues un golpe,
que me salgo loco por ahí o algo, sí, a eso le tengo, pues me abstengo de salir a la calle a todas esas cositas. La historia de Ruth no se limita solo a su hijo Hans, sino como veníamos mencionando durante todo este capítulo, viene de familia. Su padre muere de hemofilia, su hijo tiene hemofilia, y no solo Hans, sino también sus demás hijos. ¿Cuántos hijos tiene usted con hemofilia, Ruth? Bueno, en mi caso, como les contaba, Han nació. Realmente nunca me informaron que yo podía tener mis hijos con hemofilia. Yo tuve tres hijos más, dos varones y una niña. Tampoco me informaron nunca que nosotras como portadoras también podíamos ser sintomáticas y tener la enfermedad. En nosotras también se nos desarrolla la enfermedad con nuestros sangrados, con nuestros periodos. Entonces, como esta información nunca fue clara para mí, pues yo tuve mis hijos normal y siempre sentí que mis hijos eran normales. Cuando mis hijos nacieron, pues ya empezamos como a ver los síntomas, pero Hans era un poquito más delicado de salud. La hemofilia se mide ¿qué? ¿Cómo es que Mi nivel de... por un nivel de factor? Entonces el nivel de factor, él no es estable. A veces está en 30, en 20, 22, 30, 39, y así sucesivamente. Entonces en Hans siempre el nivel de factor de él era bajito. El nivel de factor de mis otros hijos era alto, un poquito más alto, estaba en 35. El mío estaba en 36, el de mi hija estaba en 37. Entonces la mayoría de personas normales, el nivel del factor lo tienen en 50. ¿Sí? De 50 para arriba ya no pasa nada. Si lo tienes de 50 para abajo, pues ya tienes el gen de la hemofilia, ¿sí? Puedes tener problemas de coagulación. Y no solo a los hijos se les transmite esta enfermedad que es hereditaria, se podría decir, sino que llega incluso a los nietos, desde su padre, usted como abuela, la mamá que es su hija, y ahora su nieto también es paciente con hemofilia. ¿Qué tan difícil es en Colombia, y más ustedes que viven la enfermedad día a día y que la han vivido durante muchos años, qué tan difícil es el acceso para los hemofílicos en Colombia a la salud? Es difícil y ha sido muy difícil. Desde que mi hijo tiene 2 años, siempre fue difícil la atención, la mala comunicación, la información, no había tiempo. Y bueno, esto es una enfermedad, tú lo dices, es hereditaria, se hereda, nosotras somos portadoras, nosotros tenemos dos genes que se llaman 2X, y en esas 2X hay una mala y una buena. Esa buena, la mala, es la hemofilia. Entonces hay un 50% que te sale el hijo o la hija portadora o no portador. Entonces, si yo tengo un hijo, un niño, tengo una X mala, entonces se va con ese niño, pues nace con hemofilia. Si se va con la X buena, pues no va a salir sano. En mi caso, mis hijos nacieron todos con hemofilia. Y mi hija nació con siendo portadora. Al ser ella portadora, también corrió el riesgo de tener un hijo y también el niño nació con hemofilia. Él tiene 8 añitos, mi nieto, y también ha tenido que, lamentablemente, pues yo nunca pensé que mi hija fuera a sufrir lo que yo sufrí con mis hijos, en especial con Hans, pero ella está sufriendo lo mismo hoy en día con mi niño de 8 añitos, porque él también tuvo un sangrado a los 6 años en la cadera y lamentablemente, pues a veces los hematólogos también se equivocan con el manejo que le dan, y el niño, como es un hemofílico a demanda, entonces no le ponen tanta atención como debería ser. Duró un mes hospitalizado en casa con medicamento con el factor. ¿Qué tanto cuidado debe tener uno, usted que ha vivido con esa enfermedad? ¿Qué tanto cuidado debe tener una persona que tiene un hijo con hemofilia en el día a día? ¿Cómo es vivir con esa enfermedad en la casa? ¿Qué cuidados se deben tener, pues justamente para proteger la vida de ellos? Bueno, en mi caso con Hans fue muy difícil porque yo no conocía la enfermedad. Yo a mi hijo lo cogía de los brazos y lo levantaba pues para hacerle un ejercicio o para alzarlo simplemente, y ya el otro día amanecía con los bracitos negros. Entonces eso era muy difícil. Cuando él gateaba, él empezó a gatear a tarde edad.
Él gateó a los 18 años, a los 18 meses. Él caminó a los 2 años. Entonces, con él fue muy difícil. Con él teníamos que ponerle un casco, en esa época inventar cómo hacerle un casquito pues para protegerle la cabeza y también ponerle rodilleras y también codilleras y todas esas cositas que pues tratábamos de protegerlo para que no sangrara. ¿Por qué? Porque no había el medicamento. En esa época no hacían profilaxis. Hoy en día los niños con hemofilia les ponen profilaxis, que la profilaxis es todo el tiempo. Mantienen aplicándole el medicamento para que el niño pueda gatear, pueda correr, pueda saltar y pueda hacer sus actividades normales. Hay que protegerlos de que se caigan. Por ejemplo, en el caso de Hans, siempre quiso patines, nunca se los pude comprar. Siempre quiso bicicleta, pues tampoco se le pudo comprar, hasta que después ya tuvo 14 años, era un poquito más responsable. Hay que enseñarles que la hemofilia no es fácil, que tienen que saber tratarla. Hay que enseñarles que si se golpearon tienen que avisar, porque ese es un problema que tenemos con mi nieto. Él no dice nada, él se queda callado y él ha tenido golpes y pues ha tenido complicaciones con estos golpes, porque si el niño no calla, estos golpes le ocasionan hematomas y estas hematomas acaban con las articulaciones. Hans, usted se puede decir es un milagro, teniendo en cuenta que los médicos lo desahuciaron, le dieron máximo de vida de 16 años hasta los 16 años. Después de que usted desafía, se puede decir, ese pronóstico que le dio un médico, usted me contaba una historia también, y es que usted se encontró a esa persona. ¿Usted qué le dijo a él después de pasar esos 16 años? Yo estuve con él en un simposio de la hemofilia, donde me lo encontré ahí. Y le dije, doctor, o sea, con hace 16 años, que hace 14 años, que esto es que no llegaba a los 16 años, mira, aquí estoy, y vivo, y con todas las articulaciones excelente. Él se quedó mirando, y se me dijo nada más. Usted ahora tiene 40 años, se puede decir que batió récord, y un récord muy largo teniendo en cuenta lo que le dijo ese médico. ¿Qué mensaje le da usted como paciente de hemofilia a esas personas que padecen lo mismo día a día y a esos niños que como usted quieren crecer y quieren llegar a la edad que usted tiene? ¿Qué consejo les da usted como paciente hemofílico? Yo como paciente hemofílico le doy que no se desfíjate lo que le diga la gente, ¿sí? Porque para eso hay un medicamento. Siempre y cuando lo tenga uno puede tener una vida sana. No es porque no quiero montar bicicleta porque tengo hemofilia, no. Claro, hazlo. Hay cosas que no podemos hacer, que es el boxeo, cosas agresivas que eso sí no debíamos tomar, pero hay muchas cosas que podemos disfrutar sin restricciones, porque para eso está un medicamento que hoy en día lo hay, que nos puede salvar la vida. A pesar de esta enfermedad que es tan delicada, Hans, usted ha vivido una vida feliz rodeado de su familia, siempre acompañado de ellos. Cuénteles a los que nos están viendo en este momento, aquí en Relatos al Límite, cómo ha sido esa vida, a pesar de tenerla y de estar con esta enfermedad durante todo el tiempo, cómo ha sido su vida en el transcurso de esos 40 años. Pues para mí muy duro, psicológicamente pues me falta mucho, porque pues mi familia no conocía mucho la hemofilia y muchas restricciones, muchas cosas que no pude disfrutar de pequeño, como del colegio. Tengo muchas cosas de psicología. Cuando llegué a ser adulto, no a ser familiarizado con la gente de la sociedad, ¿sí? No podía, me daba miedo hablar, me daba miedo vocalizar con otras personas, porque no tenía eso. Por ejemplo, una actividad diaria que para muchos es normal, que es afeitarse la barba. Eso puede ser un problema muy grave para las personas con hemofilia. ¿Cómo es vivir esas cosas tan pequeñitas como eso de afeitarse en un paciente con hemofilia como usted, Hans? Pues al principio, pues difícil porque le tocaba a uno buscar para no cortarse, porque se cortaba uno y quedaba uno como el susto. Ay, yo ahorita empiezo a sangrar y ahora sin medicamento, sí, porque siempre lo meten a uno con el medicamento, sí,
El medicamento son ciertas cosas ya cuando uno va conociendo la enfermedad. ¿Cuál es el llamado, señora Ruth, que le hace usted a las autoridades, no solo estatales, sino también a las EPS, a los médicos, para que se puede decir aprendan y comuniquen sobre qué es esta enfermedad que la padecen muy pocas personas, pero que es tanto ese padecimiento y tan grave que es necesario que haya más conciencia colectiva sobre ella? Mucha información. Tienen que aprender a dar información. Yo aprendí directamente con la Liga Colombiana de la Hemofilia. Cuando mi hijo tuvo un sangrado y tuve que hospitalizarlo en el hospital en un hospital Simón Bolívar, allí aprendí a conocer al doctor Robledo y él nos guiaba con todo. Y allí ya él empezó a hacernos invitaciones a la Liga Colombiana de la Hemofilia, donde allí también aprendí a conocer que ellos pueden ser libres, que hay que dejarlos, que hagan, que muevan y que también aprendan a reconocer su enfermedad y a ser responsables con ella, a manejarla. Allí nos enseñaron a aplicar el factor. Han desde los 12 años sabe aplicarse un factor solo. Si él estaba solo en la casa y se golpeaba, sangraba y todo, en la nevera estaba el factor para que se lo colocara. También nos enseñaron a manejarlo, qué cantidades podía utilizar, qué cantidades podía ponerse. ¿Sí? Eso es muy importante. Y eso lo tuvimos mucho tiempo. A nosotros nos daban el medicamento para la casa. Y ahora un mensaje para las mamás y los papás que viven todo el tiempo con esta enfermedad también y que tal vez tienen un niño muy pequeñito ya diagnosticado y que en este momento posiblemente no saben qué hacer, pues justamente por todo lo que están viendo en este momento en Colombia. Un niño muere tras caerse de una bicicleta esperando justamente ese medicamento. ¿Cuál es ese mensaje que usted le quiere dar a las mamás aquí en Relatos al Límite que tienen esos niños con hemofilia en las casas y que en este momento no saben qué hacer? Usted que es un vivo ejemplo de que con esa enfermedad se puede vivir, porque no solo Hans, que tiene 40 años en este momento, sino también todos sus hijos e incluso su nieto tiene esta enfermedad. Bueno, es un reto muy fuerte. Yo le digo a las mamitas aquí, estoy representando a la mayoría de la familia de la hemofilia. Realmente no es fácil, pero también ellas tienen que buscar la información, que no se dejen cegar. Como dice Han, no todo lo que dicen es lo que es. Uno tiene que día a día esforzarse y esforzarse porque tu hijo esté vivo, porque mantenga vivo. Y tiene que luchar contra el sistema de salud, que no se dejen convencer. Mira, allí las enfermeras no saben qué es una hemofilia. Muchas veces ni siquiera los médicos profesionales saben que es una hemofilia. Y si nosotras como mamás no defendemos a nuestros hijos, no hacemos lo posible porque les den esa atención adecuada, pues los que van a sufrir las consecuencias son ellos. Y nosotras que tenemos que lidiar con nuestros hijos. Mi hijo tiene hoy 40 años y si él se enferma yo tengo que estar pendiente de él, tengo que acompañarlo al médico, tengo que estar con él todo el tiempo, estar pendiente que le den sus medicamentos, estar pendiente que lo atiendan, porque él es un paciente vital. Uno llega a una urgencia y le dice, mira, es que él es hemofílico, él es un paciente vital. Le dice, no, pero ¿de dónde? No lo vemos. No, la hemofilia no se ve, la hemofilia se siente. Y el único que lo siente es el paciente. Y nosotras como mamás sentimos angustia, preocupación de ver que no podemos hacer nada por nuestros hijos. Hans, Ruth, muchas gracias por compartirnos su historia en Relatos al Límite. A ustedes por invitarnos, muchas gracias.